Muy buenas noches, es un grato placer saludarles para los amigos que están conectados con nosotros en este Facebook Live de España, Portugal, Italia, Reino Unido, de allá de Filipinas, Nueva Zelanda, Australia y los países del Cono Sur y de la América hispánica, ¿verdad? También de Estados Unidos y Canadá que se conectan con este Facebook Live de nuestra clínica de ginecología y fertilidad del doctor Napoleón Galo. Para hoy tenemos un tema muy importante que es el tema de menopausia y climaterio, un tema que nos lo han pedido nuestros queridos internautas y visitantes de esta página de nuestra clínica de ginecología y fertilidad. Pueden visitarnos en esta página y darle like a la página de nuestra clínica para que podamos seguir manteniendo el primer lugar en visitas en nuestra clínica de ginecología y fertilidad del doctor Napoleón Galo de Facebook, y nos pueden visitar también en nuestro canal también de YouTube como doctor Napoleón Galo, ginecología y fertilidad del Progreso de Oro, Honduras, Centroamérica. Pues bien, esta estructura que nosotros tenemos acá es el útero, acompañado de sus dos ovarios, que lo podemos ver nosotros a nivel central en esta imagen. Podemos ver los dos ovarios, uno en cada lado, el útero con su fondo uterino, su cuello, la vagina, la parte interna del útero. Este está un poquito deformado por los miomas que tiene adentro, pero esto nos va a servir para afianzar el concepto de la menopausia y del climaterio. Se denomina menopausia de menos, parar, como el cese de las menstruaciones. Normalmente una paciente experimenta una menopausia en nuestros países entre los 48 y los 52 años de edad. Si se produce menos de esta edad, podemos catalogar a la paciente como una menopausia prematura. Y más aún si la paciente ha perdido prematuramente, perdonando la redundancia, los ovarios y se cataloga como una menopausia prematura quirúrgica, cuando la paciente por asuntos de endometriosis o por asuntos también de tumores ováricos, ya sea tumores hemorrágicos, tumores serosos o tumores dermoides o tumores malignos, o también por una radioterapia o quimioterapia, por un cáncer de cuello de la matriz, la paciente pierde su capacidad para producir estrógenos y progesterona, y entonces se produce una menopausia prematura. Climaterio es el conjunto de síntomas que engloban la aparición de la menopausia, ¿verdad? Que pueden durar varios tiempos. Hay gente que se preocupa y dice, este es un proceso, hay gente que ha quedado loca, hay gente que se ha trastornado, pero en realidad no están tan alejados de la realidad, porque es un cambio de vida muy fuerte en la mujer, tanto desde el punto de vista social, como desde el punto de vista hormonal, como desde el punto de vista sexual. Hay pacientes que no duermen, caen en depresión, caen en trastornos ovulatorios, dolores en sus pechos, sequedad vaginal bastante fuerte y dolor óseo, que les voy a comentar porque este dolor óseo es causado por la pérdida de calcio y que puede ser en la mayor parte de los casos irreversible, evolucionando con una osteopenia o con una osteoporosis en los casos más delicados, ¿verdad? Al producirse una disminución o una ausencia por completo en la producción de las hormonas sexuales femeninas, como son la E2, el estradiol, por supuesto la estrona y el estriol también, y la progesterona, entonces se produce una falta de estimulación en los órganos receptores bases de la paciente, órganos receptores blancos, que dentro de ellos se encuentra el ovario y los órganos sexuales externos e internos. Entonces produce el famoso dryness o resequedad en la mujer, que condiciona un coito doloroso, que algunas veces puede
acompañarse de sangrado. Decía McKinney, el famoso científico inglés a comienzos de siglo, que uno de los mayores descubrimientos que han traído felicidad en la mujer es el descubrimiento de las hormonas, porque antes del descubrimiento de estas, las mujeres tenían un martirio en su vida, porque no tenían maneras de aliviar esta transición tan dolorosa y tan complicada entre una menopausia artificial, una menopausia fisiológica, con todos los trastornos que conllevaban dentro de la vida marital, incluyendo la dispareunia, el dolor para orinar y tantos otros síntomas tan molestos. Una vez que surgió la terapia hormonal, se consideró que había sido uno de los descubrimientos más grandes para mejorar la calidad de vida en la mujer. Bueno, ¿cómo vamos a diagnosticar una menopausia? Lógicamente nos orientamos con la edad y los síntomas que la paciente refiere. Si la paciente refiere una disminución en sus ciclos menstruales, lógicamente nosotros nos vamos a encontrar en una falta de menstruación y en una disminución marcada en los órganos blancos, en los síntomas como son la maduración y la hidratación que los estrógenos producen en la piel. Se producen arrugas, se producen una piel seca, una vagina seca, que inclusive la paciente al tener un coito generalmente va a ser doloroso porque hay cero lubricación en los casos más extremos, y pueden haber rupturas en las paredes de la vagina e inclusive en el cuello de la matriz. Esto condiciona un resecamiento bastante fuerte en la vejiga de la mujer, en sus paredes. Entonces esto da origen también a que se produzca un sangrado, una cistitis por resequedad, que nosotros le denominamos cistitis menopáusica, que en realidad pues está relacionado un poco también con la honeymoon cistitis o cistitis de la relación sexual, pero no tiene que ver en realidad en su etiología, porque en la honeymoon o cistitis de la luna de miel lo que se produce es un exceso de fricción por tanta relación sexual que experimenta la paciente. Entonces produce una irritación y una penetración de gérmenes generalmente gram negativos dentro de la vejiga, condicionando una infección urinaria, ¿verdad? Una vez que nosotros tenemos el síntoma clave, que es la edad, debemos orientar al examen físico de la paciente, buscando estos síntomas de su textura en la piel. Generalmente las pacientes experimentan también resequedad en los ojos, el síndrome del ojo seco. También experimentan calores, historia de calores o flushes, que no es otra cosa que la disminución de los valores de estrógenos, que ocasiona que la paciente tenga estos calores intermitentes, que en la mayor parte de los casos son pasajeros, pero que en alguna cantidad fuerte de pacientes pueden dar síntomas bastante severos como intranquilidad, sofocos e inclusive cuadros hasta de paranoia, esquizofrenia en la paciente, cuando ya se correlaciona con falta de sueño, poca comprensión de la familia hacia ella y muchas veces hasta abandono del esposo, llevando un desequilibrio económico, fisiológico y hormonal en la misma paciente. Todo esto puede llevar a consecuencias gravísimas en ella misma. En la citología, lo que nosotros vemos generalmente es una inflamación leve o moderada, pero en la cuantificación hormonal que el patólogo nos hace favor de hacer, generalmente hallamos valores sumamente bajos de impregnación hormonal. La prevaloración hormonal generalmente baja de menos del 50%, hallando nosotros generalmente
valores que pueden bajar hasta un 20-30% en mujeres jóvenes, que debiera estar hasta un 70, 90 o un 100% de hidratación vaginal. Por lo tanto, estas pacientes se quejan de que tienen relaciones sumamente dolorosas, no placenteras, y que antes sí las tenían placenteras. Entonces, una vez que nosotros tenemos armado este cuadro, debemos proceder a mandar los exámenes de gabinete o los exámenes de laboratorio. Si mandamos a hacer un ultrasonido, vamos a hallar ovarios muy chiquititos y con un volumen ovárico de menos de 6 mililitros, cuando lo normal es hasta 12.5, lo cual nos condiciona que este ovario ha perdido hidratación y ha perdido parte de los folículos primordiales que ella tenía al momento de su nacimiento y que acumuló durante el transcurso de su vida reproductiva. Entonces, el cuadro de ovulación prácticamente anda en cero. Y si valoramos en sangre los valores de estradiol, progesterona, hormona antimülleriana, que es la hormona que se relaciona con la cantidad de folículos antrales presentes en el ovario, y con la reserva folicular, nos vamos a ver asustados por los valores anormalmente bajos de estas hormonas, si es que las hallamos, porque en algunos casos pueden encontrarse hasta ausentes. Si nos vamos nosotros a estudiar las hormonas de origen hipotálamo hipoficiario, como la LH y FSH, nos vamos a tener sorpresas, porque estas hormonas se encuentran anormalmente altas, muchas veces valores hasta de 50 nanogramos por ml, que pueden verse sumamente incrementadas, debido a que los órganos blancos que tenían ellas en los ovarios y también en el útero, en el endometrio, donde están los receptores, no responden de una manera efectiva. Entonces no se produce el cuadro de la retroalimentación, que hace que disminuya la producción a nivel hipotalámico de estas hormonas. Por lo tanto, al no producirse este feedback negativo, se produce un aumento alarmante en los niveles de estas hormonas, que son un mal pronóstico en cuanto al desarrollo de una menopausia y en cuanto al desarrollo de los cuadros de infertilidad en las pacientes. Por supuesto que esto puede revertirse si se detecta a niveles detectables, ¿verdad? De tal manera que nosotros podemos revertir un cuadro de una premenopausia con hormonas como la progesterona, el estradiol, y que la paciente pueda entrarle su cuadro de menopausia en el tiempo que le debe venir, generalmente entre los 46, 48 y 50 años, y un cuadro de menopausia o cese de menstruaciones que va más de acuerdo con los valores normales fisiológicos de la misma paciente. Sin embargo, hemos visto nosotros que pacientes a temprana edad, por las causas que anteriormente enumeré, como quirúrgicas, causas infecciosas, muchas veces los ovarios también agarran infección y hay que retirarlos, o también por causas neoplásicas, por causa de trastornos cancerosos o aumento de volumen en el ovario. Entonces, en estos casos que se procede, ¿verdad?, a retirarlos, y que antes pues no se conocía también la presencia del drilling ovárico, que permitía erradicar las partes malas del ovario por la vía del láser, como en el caso del quiste dermoide, que es un quiste sumamente dañino para el ovario porque destruye el estroma ovárico o la parte interna del ovario y posteriormente destruye la corteza. En estos casos muchas veces es necesario hacer una oophorectomía, pero si nosotros lo detectamos en el tiempo preciso, hemos salvado barbaridad de ovarios. Lo que hacemos es una marsupialización, abrimos el ovario, sacamos la parte mala, lo hacemos vía láser generalmente, para evitar esas heridas tan grandes en el abdomen, y salvamos en muchos casos las pacientes, que se traduce en embarazos a mediano y corto plazo una vez que las pacientes se han casado, ¿verdad?
Otro signo bastante frecuente en este tipo de pacientes se relaciona con la osteoporosis o falta de la absorción de calcio, que es condicionado por los estrógenos. Al haber estrógenos circulatorios, se produce una absorción de calcio a nivel periférico y una disminución en la actividad de los osteoclastos, que son las células fagocitarias del calcio en los huesos. Entonces, cuando hay bastantes estrógenos, el osteoblasto, que es el que lo acumula, el calcio, tiene una función superada al osteoclasto, que el osteoclasto es sumamente dañino. Entonces, esto se produce principalmente en personas que entran en una menopausia prematura, ya sea por medicamentos, porque hay medicamentos principalmente antineoplásicos que pueden acelerar un cuadro de menopausia, o también en pacientes que tienen endometriosis y usamos productos como el Lucrin en cantidades no adecuadas, entonces produce una pérdida de calcio de la paciente y producimos una menopausia artificial con una disminución en la densidad mineral ósea en los huesos de la paciente. Esto lógicamente hay que enterarse de esto para restablecer los mecanismos de restitución de esta densidad mineral ósea, porque si no vamos a tener casos de fracturas espontáneas en las pacientes que muchas veces pueden ser irreversibles cuando se producen esas fracturas con poco pronóstico o con pronóstico desfavorable, porque la desmineralización ha sido generalizada debido a las pocas medidas de prevención de la paciente o al exceso del tabaco, del alcohol, la cocaína o los vicios. Entonces la absorción de calcio se ve limitada y se produce un equilibrio negativo de acumulación de calcio en los huesos. Por lo tanto, nosotros aconsejamos que toda paciente arriba de los 35 o 38 años debe iniciar el consumo de calcio rutinario y de vitamina E para poder retener este calcio en los huesos y estarle haciendo también sus medidas de estrógeno rutinarias, tener un ginecólogo que conozca muy bien sus ciclos normales de menstruación y sus ciclos de acumulación de estrógenos y progesterona y darles un seguimiento. No se acostumbra cambiar de tanto médico, porque mientras más médicos cambie usted, menos va a conocer el médico sus ciclos normales y cómo está desenvolviéndose su organismo en general. En esto nosotros queremos dar testimonio que las pacientes que tienen o los países que tienen una economía o una medicina socializada con un solo médico de cabecera, o también países como España, que tienen una seguridad social bastante avanzada, permiten que el médico de cabecera de estas pacientes le lleve el control durante toda la vida y refiera a los especialistas concernientes sobre el tipo de enfoque para cada problema que la paciente va a ir presentando. Cada día aparecen más cosas. Antes no se pensaba de que la menopausia se iba a relacionar con la osteoporosis, y ahora sí existe un vínculo directo a través de la falta de estrógenos y progesterona, que son los encargados a la retención del calcio y a evitar que se produzca una pérdida de calcio en los mismos por el efecto excesivo de estas hormonas fagocitarias del calcio, y que producen, en vez de tener en el hueso una cohesión compacta, ¿verdad?, con pocos orificios entre las células óseas, se produce un queso parecido al famoso queso que es agujereado de Roquefort de Francia, en el cual pues aumenta la fragilidad, disminuye la sostenibilidad y aumenta irremediablemente el riesgo de fracturas. Gracias a Dios, con la venida de los bifosfonatos, el ácido hibandrónico y el uso ya
metódico de nuevas variedades de calcio, se ha producido una ganancia ósea con el uso de estos productos. Inclusive antes solo usaba el Fosfomax semanal, ahora ya lo tenemos ya mensual, igual que el ácido hibandrónico y otros productos de calidad que nos permiten mejorar la calidad ósea de la paciente junto al uso de los estrógenos. De tal manera que en muchos países como Estados Unidos, la terapia hormonal por vía oral, por el miedo a un cáncer de mama, pues se ha ido perdiendo. Sin embargo, reviste una importancia grandísima cuando se usa por la vía vaginal y revierte el proceso de la sequedad vaginal aumentada. Todas estas pacientes ya tienen una mejor hidratación vaginal con consecuencias mínimas para la vejiga y también con consecuencias mínimas para estos cambios inflamatorios que se producen con o sin relación sexual en el cuello de la matriz y en todos los tejidos del área genital. Se produce una involución de los tejidos de la vulva y la paciente pues experimenta muchas veces dolor por esta situación anormal que se presenta. Y esto, como les digo yo, va en consonancia con lo del Ingrés McKinney, que él habló que uno de los grandes avances del siglo XX había sido la mejoría de la calidad de vida de las mujeres mediante el uso de las terapias de restitución hormonal. Allá a comienzos del año 2000, un grupo de cabezas calientes hicieron un estudio de científicos cabezas calientes, hicieron un estudio que se denominó WHI, que tuvo ciertas conclusiones buenas, pero que también tuvo conclusiones malas porque se polarizó y se extremizó hacia los lados que parece que a los investigadores les convenía. Entonces, en estos casos, muchas pacientes abandonaron las terapias hormonales y cayeron en las garras de la osteoporosis, de la deficiencia hormonal. A los años, los ginecólogos nos dimos cuenta que muchos de estos estudios no habían sido 100% alterados, 100% equilibrados. Inclusive se comprobó que las pacientes que se habían estudiado y que se les echaba la culpa solamente a los estrógenos, que había, como el estradiol, que habían ocasionado carcinomas de mama, en gran cantidad de casos siempre les iba a dar el cáncer de mama, y lógicamente había habido un pequeño aumento con este tipo de hormonas, por lo cual se le debe dar un seguimiento cuando se va a utilizar una hormona por la vía inyectada o por la vía oral, no así por la vía local vaginal, porque la absorción es bien mínima, muy mínima, y entonces si nosotros hallamos lesiones altamente sospechosas en la mamografía o el ultrasonido mamario de lesiones potencialmente oncogénicas o con un potencial que nos pueda causar un cáncer de mama, entonces omitimos por completo el uso de los estrógenos y hacemos otro tipo de productos, utilizamos otro tipo de productos para que nos ayuden a evitar los calores y los cuadros de deficiencia estrogénica que son tan graves en la paciente. En este tipo de pacientes podemos utilizar el raloxifeno, que son varios inhibidores. Este tipo de productos como el raloxifeno tienen una gran importancia porque también son primos del tamoxifeno y que tienen ciertas desventajas, como por ejemplo la acumulación del endometrio en valores anormalmente altos, ¿verdad? Moduladores selectivos para los receptores estrogénicos como el raloxifeno, ¿verdad? Que tienen una gran función en los cuales están controlados o que no se debe utilizar en ninguna manera los estrógenos y la progesterona. Cuando vamos a utilizar estrógenos como terapia hormonal en una paciente que tiene útero, debemos utilizar también progestágenos a continuación, hay varios esquemas que se conocen, por ejemplo, usar estrógenos en la última etapa
del ciclo menstrual. En algunos casos se produce un sangrado de deprivación del útero que hasta cierto sentido limpia la matriz y evita la hipertrofia endometrial tan dañina en este tipo de pacientes. Sin embargo, este mismo sangrado tiene un efecto boomerang sobre el tratamiento de las pacientes, que hay pacientes que se asustan cuando tienen este sangrado, aunque uno les haya explicado 100 veces, y muchas veces retiran el tratamiento, con todas las consecuencias dañinas que puedan haber sobre sus huesos, sobre sus tejidos y también sobre sus balances también de colesterol y triglicéridos, que se encuentran anormalmente altos en este tipo de pacientes debido a que se producen trastornos en la homeostasis interna de la paciente por los cambios hormonales condicionados por este tipo de hormonas como los estrógenos y la progesterona. Nosotros consideramos de que estos tratamientos deben ser llevados por un médico ginecólogo, y en la medida que se ocupe el concurso de otros médicos, debe ser el ginecólogo que va a ir aportando si se debe o no se debe agregar otras cosas. El calcio, que ahí siempre se debe incluir, ahora con el boom de la vitamina D también, pero básicamente el estrógeno debe ser el ginecólogo con su experiencia que debe iniciar este tipo de tratamientos. No estamos de acuerdo nosotros con que se elimine por completo el uso de los estrógenos, porque son mujeres que están sexualmente, la gran mayoría de pacientes, activas, y se ha comprobado que las mujeres que entran en la menopausia tienen todavía un tercio de sus años de vida por vivir, y se les debe garantizar una calidad de vida sumamente agradable y efectiva, porque son los años en los cuales ellas gozan de sus nietos, gozan de muchas veces de la estabilidad normal en su hogar, y es necesario pues compartir con ellas el bienestar después de que ellas nos dieron tanta felicidad en los años reproductivos en los cuales se dedicaran a crear sus hijos, ¿verdad? Así que el útero debe darse todos los cuidados. La paciente en los años de la menopausia debe realizar haciendo sus citologías, si está sexualmente activa cada 6 meses, si no está sexualmente activa y no hay ningún cambio anormal en el útero, se puede hacer estas citologías cada año. No así como los ultrasonidos mamarios y también las mamografías, que deben realizarse rutinariamente cada año, y las densitometrías cada 1 o cada 2 años, que es la que se encarga de medir la densidad mineral ósea y la proporción o la tendencia a una osteoporosis o quiebra espontánea de los huesos, por lo menos cada año o cada 2 años, según hayan salido los resultados. Hemos estado hablando hoy en este programa, que ustedes lo pueden compartir a todas las personas que quieran tener una mejor educación en este aspecto, del síndrome menopáusico y el climaterio. Les ha estado hablando desde la ciudad del Progreso y Oro el doctor Napoleón Galo, director internacional de la Organización Médica de Educación Continua, IOSIN, para Honduras, y también maestro latinoamericano en endocrinología ginecológica, ALEG, miembro de la Organización Latinoamericana de Endocrinología Ginecológica. Reciban ustedes un cordial saludo, les desea el doctor Napoleón Galo desde el Progreso y Oro, Honduras, Centroamérica. Buenas noches y bendiciones.